Bueno, este es el video para subir la nota final de topografía del estudiante Brian Esteban de Cubillos. Topografía y cartografía, curso 113, con el profesor John Frey López López. Vamos a ver una breve presentación del curso. En el curso de topografía vimos una gran variedad de temas, desde los temas teóricos y los prácticos. En los temas teóricos vimos la historia de la topografía, de cómo empezó y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. De cómo con las sombras de dos postes ahora podemos trabajar con drones, fotos y métodos mucho más modernos que antes eran inimaginables. De cómo medir con nuestros pies distancias, ahora podemos medir con fotos satelitales, drones, entre otros dispositivos para los levantamientos topográficos. También hemos aprendido a cómo hacer conversiones, hemos aprendido las definiciones de algunas longitudes, algunos tipos de levantamientos topográficos, cálculos sencillos como las leyes trigonométricas, las partes de los dispositivos empleados en las prácticas, ya sea como el teorito, el distensiómetro, entre otros. También hemos aprendido a manejar dos grandes programas a lo largo del curso, los cuales son el AutoCAD y el Excel. El Excel es una herramienta que nos sirve como una calculadora para facilitar los cálculos, que es el procedimiento de oficina. Un dato que no había mencionado es que tenemos dos procedimientos: las prácticas, que son procedimientos de campo, y los cálculos que se realizan, que son procedimientos de oficina. El Excel es una herramienta que nos ayuda mucho en este tema y nos facilita los cálculos, ya que en el Excel solo tenemos que poner lo que queremos hacer. Si queremos que tal valor con este se resten, con este se sumen, se dividan, sacar la raíz cuadrada, lo que nos facilita los cálculos para los ángulos, que es lo que buscamos en la mayoría de las prácticas. Y ya una vez tengamos esos cálculos realizados en el Excel, los podemos pasar al AutoCAD, que es el diseñador 3D, para ver la estructura que medimos, los puntos de una universidad, de una silla, entre otros. Tipos de levantamientos topográficos. Tenemos desde los más sencillos hasta unos que son un poco más complejos. Tenemos el primero, que es el levantamiento con cinta, un levantamiento topográfico con cinta métrica, el cual consiste en el que dos cadeneros, que son los roles que están en los levantamientos topográficos, que dos cadeneros sostengan los jalones con la cinta métrica para medir distancias de un punto A un punto B establecido en la propia práctica. Desde un punto fijo vamos a ir varios puntos de algún objeto, casilla, casa, de lo que tengamos por delante, para así que nuestro anotador anote las distancias y haga un croquis de nuestra estructura medida, para ya más adelante graficarla y hacer un plano. Hay cuatro roles, como lo había mencionado anteriormente. Tenemos el cadenero 1, que es el que sostiene la cinta; el cadenero 2, que es el que sostiene el otro jalón donde se hace la medición; tenemos el alineador, y por último tenemos al anotador, que es el encargado de hacer los croquis, los mapas, entre otros. Nuestro segundo levantamiento topográfico, en vez de ser con cinta, ahora es con brújula. Pero como no contábamos con la brújula, contábamos con un celular con sensor electromagnético, que es para que funcionen las brújulas, porque ciertos celulares, en mi caso, no lo tienen y pues la aplicación no funciona. ¿Qué hacemos con la brújula? Es casi el mismo procedimiento, con un jalón y con una plomada colgando. En vez de hacer la distancia de punto A punto B, vamos a medir los ángulos. La brújula nos facilita, esta aplicación nos facilita la conversión de ángulos y obtención para ahorrar cálculos en un procedimiento de oficina. Tenemos otro levantamiento que es un poco más complicado, que fue el del mojón topográfico, la placa topográfica, donde tuvimos que realizar distintos procesos de cavar, rellenar con agua, hacer mezclas de cemento, para poder instalar más adelante lo que conocemos como un teodolito. Este aparato, el teodolito, se ubica debajo de una placa topográfica con una plomada para que quede estable y las medidas sean concretas. Se centra y se estabiliza con este trípode, y las partes del teorito serían las siguientes. Tenemos la asa, tenemos el culminador, tenemos la brújula, tenemos el nivel tobolar, tenemos las zonas laterales, el lente de marquillas, las cintas de enfoque, tenemos los tornillos tangenciales, que son para calibrar el aparato y que nos quede un cero total para las mediciones, tenemos los puertos de la batería, tenemos el botón de seguridad de la batería. Las partes varían mucho dependiendo del dispositivo y la marca del teodolito.
Este que ven acá es un nivel geométrico, que es como el hermano menor del teodolito. Este se usa normalmente para altimetría. Cuando tenemos distancias o desniveles en el suelo, se usa mayormente el nivel geométrico. Y ahora la pregunta. Redes de alcantarillado sanitario aplicados en la topografía. En la topografía, un levantamiento topográfico en una red de alcantarillado tiene un proceso que es importante, el cual es este. Bueno, primero que todo, ¿qué es una red de alcantarillado? El diseño de redes de alcantarillado implica dedicación, comprensión y aplicación de diversos conceptos hidráulicos y técnicos, como por ejemplo un pozo en inspección, colectar algún caudal de diseño, áreas de drenaje, lámina de agua, entre otros. ¿Cómo aplicamos una red de alcantarillado a la topografía? Para la realización de un levantamiento topográfico de una red de alcantarillado es necesario definir las diferentes fases de proceso y sobre todo hay que tener en cuenta una serie de factores para que una red de alcantarillado se realice correctamente. Un dato. El diseño de redes de alcantarillado es una rama que cobra relevancia para un ingeniero sanitario, que es nuestra carrera que estamos ejerciendo. Por el motivo es necesario implementar herramientas que faciliten su comprensión y dinamicen los procesos de cálculo, teniendo en cuenta la herramienta CAD/CAD, que esta es muy similar a las hojas de cálculo que nos brinda Excel, pero con otras utilidades. Pues permite que la comprensión de los fenómenos presentados y el análisis de los procedimientos matemáticos realizados internamente en la hoja de cálculo, teniendo en cuenta esto, es monografía, tiene como objetivo actualizar la herramienta CAD/CAD. Prácticamente nos optimiza un proceso que es mucho más rápido que estar digitalizando en la hoja de cálculo y que en el momento de un levantamiento topográfico nos facilita más. Ahora sí, un levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico debe comenzar con una definición de una poligonal principal. De esta forma se enumera de forma continuada los deltas para que no se repitan. En este inicio del proceso se recopilarán los detalles suficientes para realizar de forma exacta el dibujo de la planta. A partir de aquí se deben tomar en cuenta diferentes factores en el levantamiento topográfico de una red de alcantarillado. Hay que considerar el diámetro mínimo que se debe aplicar en los alcantarillados sanitarios. En el tamaño final dependerá de la pendiente, del caudal y la velocidad de las aguas. Por otro lado, se debe definir la altimetría. En este momento el levantamiento topográfico se medirá de la distancia entre cualquier punto y la intersección de una superficie de nivel. Con la vertical de esos puntos determinará las elevaciones y pendientes existentes. Aquí aplicamos la planimetría, que es otro de los factores a la importancia, ya que determina la localización de la red de alcantarillado en las calles, así como la ubicación de los pozos. También es muy importante realizar estudios de la población para un funcionamiento eficiente de la red del alcantarillado, para determinar la vida útil y los materiales a utilizar en el paso del tiempo, y también los posibles daños y el desgaste que se puede implementar en la zona son unos elementos que tienen que tener en cuenta. Mencionado lo anterior, se debe diseñar una red de alcantarillado en la que tomará en cuenta el cálculo de los caudales, las selecciones pendientes, la red de la recolección de aguas negras y el tratamiento que se llevará a cabo. La red de alcantarillado se trata de un sistema de tuberías y estructuras que se utilizarán para el transporte de dos tipos de aguas según su generación hasta su vertido, o sea, hasta su punto de llegue. Una que es el alcantarillado sanitario, que son aguas residuales o servidas, cañería y todo eso. Y la otra que es el alcantarillado pluvial, que es pues el agua de la lluvia. Los métodos que se aplican en el levantamiento topográfico de una red de alcantarillado son a través de línea probable de desagüe, o sea, se realizarán una poligonal taquimétrica con el teodolito, que también se le llama taquimetría, con lecturas angulares, lugares de desagüe, la poligonal taquimétrica y las sección transversales en la que se realizará el levantamiento topográfico por medios taquimétricos. O sea, la mayoría de levantamientos de estas alcantarillados se usa el teodolito, que es como el instrumento más importante, y como decía, los aparatos más importantes para este tipo de levantamientos topográficos de alcantarillado normalmente son el geonómetro,
la groma, los jalones con los prismas, ya que estos nos sirven como punto de referencia cuando estamos a distancias muy largas, por ejemplo unos 50 metros, donde ya es difícil ver a la otra persona. Entonces estos jalones con prismas nos sirven de punto de base para cuando con el lente del teodolito les apuntemos y pues podamos tomar las medidas. La dioptra, el odómetro, la cuerda y la brújula son los elementos más importantes, son los equipos que más se suelen utilizar en este tipo de levantamientos topográficos de alcantarillado, ya que son los más factibles y rinden, y al momento pues del levantamiento y la práctica rinden y economizan el tiempo. Teníamos una pregunta que decía, ¿qué finalidad tiene este tipo de levantamientos? Prácticamente se encargan de evitar que el agua contaminada sea tirada sin control y donde sea. Por lo tanto, es importante contar con un sistema que sirva para la distribución de aguas residuales de manera segura para el municipio y el medio ambiente. Prácticamente esto lo que nos ayuda es a tener un control tanto de aguas residuales como de agua, por así decirlo, pura agua fluvial que cae del cielo, y que pues que estas aguas no caigan en cualquier vivienda, en cualquier otro lugar, sino que tenga como que un control, un camino por el cual irse y así evitar que familias, hogares estén afectados. Como último, tenemos un ejemplo con un pequeño desarrollo que no lo puedo realizar en hojas de Excel porque me presentó un error al presentarlo. Entonces, tenemos este problema con la estación número A y las siguientes coordenadas. Calculé la pendiente. Conocida la X distancia entre las curvas es de 1 metro. El delta H es la variación de altura, por lo tanto sabemos que equivaldría a 1 metro. La distancia es de 30.66 metros, por lo tanto S sería de 1 metro dividido 30.66, lo cual nos daría que S es igual a 0.0326. Para el cálculo de las cotas tenemos la cota desconocida es igual a la cota cerrada más la distancia por S. Reemplazando valores quedaría 53.00 más 16.71 por 0.0326, lo cual nos daría que la cota desconocida, es de 53.545 metros sobre el nivel del mar. Y para el cálculo de la otra cota, la cota hacia la izquierda, es el mismo proceso, solo que ahora se le resta. Entonces tenemos lo mismo. La cota desconocida será igual a la cota cerrada menos la distancia por S. Reemplazamos valores que sería 53.00 menos 13.95 por 0.0326, lo cual nos daría que la cota es igual a 53.545, lo cual nos daría un aproximado a 54.00, que es lo que está en la gráfica. Eso sería todo, muchas gracias por su atención y feliz tarde.